importa tampoco ahora, pero sí solo quería deciros que poner este acto bajo el palio, en el marco de entrada de Hölderlin, significa abogar por una posibilidad de paz que no sea esa que llamaba Hegel también la paz de los cementerios, ¿verdad? Una paz que dé lugar a la comunidad civil, que respete la physis, que no sea ingenuamente vid solamente como muchos de los planteamientos del ecologismo, sino que se haga cargo como mínimo de esto, con lo que ya retomo lo que veníamos diciendo en la sesión de ayer, ¿verdad? Y es que no hay legitimidad racional suficiente desde el punto de vista del pensamiento crítico, que es el de la filosofía, para lo que llamamos la racionalidad tecnológica, ni la racionalidad hegemónica del capital ni del sistema, sino para mostrar entonces que hay encubiertas múltiples irracionalidades y múltiples mitologías desplazadas que como mínimo permiten entonces que Occidente no se sienta desde el punto de vista de la racionalidad hegemónica superior a otros pueblos a los que trata de primitivos por ser precisamente mitológicos. Ese enclave, como mínimo, estéis vosotros de acuerdo o no, que en este momento no importa afortunadamente, ¿verdad? Ese enclave es el que ya, empezando por el medio, como decíamos el otro día con Deleuze, permite notar la actualidad del problema, la vigencia, la incidencia en el pensamiento contemporáneo de una temática que entonces no es ni erudita, ni inventarial, ni historial, que es la de la relación de mito y logos. Es una puerta por la que si no se entra, además de no entrar en la iniciación de la filosofía, ¿verdad?, no se entiende tampoco cuál es el pensamiento alternativo contemporáneo y cuál es su crítica de la irracionalidad de la forma mitológica del mito, que es la que preside el pensamiento occidental contemporáneo. Bajo toda esta crítica se resume, de acuerdo con el linaje que se remonta a Nietzsche y a Heidegger, y apela precisamente a los preplatónicos o presocráticos, bajo, como digo, el rótulo de la crítica de la metafísica. Cuando ya vosotros que entráis en la comunidad filosófica oigáis en cualquier congreso hablar de crítica de la metafísica, ya inmediatamente tenéis que oír que se está hablando de la crítica a la historia del pensamiento occidental y a la crítica de la historia de Occidente legitimada, supuestamente, y eso es lo que está en cuestión, por su propio pensamiento. Decir que la historia es la forma de la metafísica en la modernidad, decir que se tiene que someter a crítica y a cuestión algo nada evidente, más bien supersticioso, más bien infundado, como es precisamente la metafísica de la historia que avanza y progresa precisamente alimentando sus crisis. Todo eso es lo que está en cuestión en la discusión de la tradición metafísica. Ya notaréis que es una cosa muy interesante de la filosofía, a medida que pertenezcáis a esta comunidad, que se van llenando de sentido y de múltiples sentidos cada uno de los términos, de tal modo que la pasión racional llega a extremos de animar coloquios en los que uno nota que solo por una tilde o porque se ha dicho en vez de metafísica o en vez de otro inicio, otro comienzo, entonces se levanta uno desde el otro lado y dice, esto no puede ser, claro, porque ya está todo pregnado, ya no hay ninguna de las posiciones y ninguno de los términos que sea neutro, porque lo que está en cuestión en cada uno de esos términos intensivos son debates enteros que en este caso atraviesan hasta nosotros desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde el momento, concretamente, sobre todo si queréis fecharlo, aunque naturalmente es alrededor de siempre, desde el momento en que en el año 1961, aparece el Nietzsche de Heidegger, que son 2 volúmenes y que nosotros hemos traducido ahora. Tenéis una traducción magnífica de un compañero nuestro que se llama Bernal, y son 2 volúmenes del Nietzsche de Heidegger. A partir de ese momento se explicita ya todo lo que en el postmarxismo, en la posanalítica, en los movimientos libertarios, en el post-psicoanálisis freudiano, en todas esas dimensiones hay de referencia, fijaos que es bastante fácil de entender si yo consigo esto, hay de referencia a la crítica que Nietzsche hace de la tradición de la metafísica occidental, que es la que hace remontarse a Platón,
y a Sócrates, como os acordáis el otro día os decía, al linaje de los alucinados del transmundo, y la petición de una revisión del carácter completamente hermenéutico y por lo tanto no vinculante, estrictamente interpretativo de lo que son las tradiciones autoritarias que nutren precisamente la memoria de Occidente, y la posibilidad de instaurar otros modos de memoria que se hagan cargo. Esto que estoy diciendo ahora es muy importante, ahora os digo por qué, que se hagan cargo de una referencia distinta con el pasado, es decir, que se hagan cargo de lo que tanto Nietzsche como Heidegger luego llamarán el Ungedachte y el Ungesagte del pasado, lo no pensado y lo no dicho que está en el pasado, en lo dicho y lo pensado, es decir, la comprensión a la que ya nos referíamos el otro día de un futuro anterior, de la posibilidad del pasado que no se ha agotado en ninguna de sus recepciones. Fijaos, esa comprensión, que es lo mismo que decir que la posmodernidad como posmetafísica y poshistoria, en el sentido metafísico y positivista de la historia, esto es equivalente a decir que es una racionalidad hermenéutica, que son los rótulos que vosotros oiréis en cuanto os asoméis a cualquier pronunciamiento del pensamiento contemporáneo, ¿verdad? Decir que la racionalidad, que la koiné, ha dicho en nuestros días Gianni Vattimo, que la koiné, es decir, la lengua común, como el latín en la Europa que empieza a ser romance, o como el griego extraño que se hablaba en Alejandría, la koiné, la lengua común de la contemporaneidad, es la hermenéutica. ¿Qué significa eso? Significa, claro, tout court, sencillamente significa que la racionalidad es interpretativa, que, para decirlo con Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones, que hay hermeneusis. Pero esto dejaría de tener el sentido ontológico, histórico y político que sí tiene, y que es el que nos conecta a nosotros con los presocráticos, si no se entendiera, y esto pasa por doquier, y por eso yo diréis, ¿por qué te enfadas ahora? Pues porque hablo y discuto con un interlocutor imaginario, pero habitual, ¿verdad? Si no se entendiera que interpretación lo que significa aquí es que, no estando agotadas las tradiciones del pasado, porque hay lo posible del pasado, es indispensable que la interpretación se ponga en relación con lo no dicho y no pensado, en lo dicho y lo pensado. Y que por lo tanto entonces, como estaréis notando, me imagino, si yo no estoy fracasando enteramente en esta comunicación, y que por lo tanto se transforme la ontología del tiempo. Desde un tiempo lineal sucesivo, acumulativo, cronológico, que por cierto es el mitológico, y es el del relato, y que por cierto es el del trabajo, el del capital, el de la fatiga, el de la esclavitud, el de la carencia y el de la muerte, desde ese tiempo no puede ocurrir que se dé un retorno al futuro del pasado, porque esa misma temporalidad hegemónica supone que los pasados están muertos, que han sido exhauridos, que han sido vaciados, o bien, peor, paternalistamente, que eran condiciones primitivas, ingenuas, balbuceantes, para prepararnos a nosotros que somos por fin la gente guay, racional, eulógica, ilustrada, consciente, y ya no salvajes depredadores, caníbales. Sin exageración de moza pedagógica, una relación con él, con lo vivo del pasado y con lo posible del pasado no agotado, se llama hermenéutica, apelando desde luego al perihermeneias de Aristóteles, que es la primera vez que consignamos ese título en la memoria occidental. Se llama así, además, porque el modelo de la interpretación es el del arte. ¿En qué sentido? Y ahora yo creo que se entenderá bastante bien lo que estamos diciendo. A nadie se le ocurre